y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos letrados pensaron: este blasfemia. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico, le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. La multitud, al verlo, quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Palabra del Señor. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy ya es jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de nuestra fe. Y hoy tenemos palabra de Dios muy importante. Toda la semana hemos estado trabajando y hemos estado viendo cómo Jesús ha manifestado su poder de muchas maneras. El poder divino que hay en Él, porque Él es Jesús, Él es Dios. Y cómo Él está por encima de muchas de las cosas que tal vez nos crean grandes crisis en nuestra vida, en la vida corporal, que es la física, en la vida espiritual, que es esa vida de relación con Dios. Hemos visto, hermanos y hermanas, sanación. O sea que Cristo tiene el poder sobre la enfermedad y nos devuelve la salud. ¿Se acuerdan del leproso? También hemos visto sanación a través de la intercesión. Dios y Jesús obran desde lejos, y mientras haya una persona que sea capaz de interceder por otra, va a tener recompensa en el nombre de Dios, y esto lo vamos a ver también en el Evangelio de hoy. Hemos visto el poder de Jesús sobre la naturaleza, calmando la tempestad. Hemos visto el poder de Jesús sobre las fuerzas que son malignas del enemigo, espiritualmente hablando, sobre Satanás y el maligno, como en el Evangelio de ayer. Y hoy vamos a ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, que va por encima del pecado, y cómo domina el pecado para devolvernos la gracia por parte de Dios. Así que Cristo, con aquel "si quiero ayudar, si quiero sanar", que estuvimos hablando hace poco, lo que hoy también debemos entender, hermanos y hermanas, que toda esta voluntad de Jesús de cooperar con nosotros, de salir en nuestro auxilio, de estar con nosotros sacándonos de situaciones difíciles, tiene ese "si quiero" un orden de prioridad. Por eso es que he pensado hoy que nuestra reflexión, cuando hacemos oración de petición o cuando estamos en espiritualidad con Dios, recuerda esto, Dios nos concede más lo que necesitamos que lo que queremos. Dios concede lo que tú necesitas y no necesariamente lo que tú quieres. Hay una diferencia entre lo que yo necesito y lo que yo quiero. Y Dios entra entre prioridades, y Dios va a establecer que primero nos va a conceder lo que es necesidad y no necesariamente lo que queremos. A veces nosotros, cuando nos acercamos a Cristo, queremos que Él nos conceda lo que queremos y no necesariamente lo que necesitamos. En el camino de la vida espiritual, en el camino de la vida a la santidad, en el camino del discipulado, vamos a tener que tener esta prioridad en claro. Enfócate, es lo que está diciendo la palabra de Dios hoy para enseñarnos, en la necesidad que puede responder nuestro Dios, y no tanto en aquello que puedo yo querer, que puede tomar un segundo nivel, porque Dios entiende que no es necesario para nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Mire, de este Evangelio, yo por lo menos, para sacar puntos de reflexión, 10 puntos nos tiene este Evangelio, que son cosas que Dios nos va a conceder porque realmente las necesitamos. Dentro de esas 10 yo he sacado, hermanos y hermanas, que nosotros necesitamos recibir el perdón de Dios. Eso es prioridad, eso lo necesitamos. Necesitamos reconocer a Jesús en su divinidad, es decir, que Jesús es Dios y tiene el poder de Dios. Número 3, necesitamos aceptar esta nueva forma de actuar de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios obra en formas nuevas que a veces no entendemos. Necesitamos ver la forma nueva en que Dios actúa.
Necesitamos tener mayor formación religiosa. Sin catequesis, sin formación religiosa, hermanos y hermanas, vamos a estar como los letrados en el caso de la palabra de Dios hoy, y de eso vamos a abundar un poquito más tarde. Necesitamos saber, hermanos y hermanas, que el perdón ataca de raíz nuestros padecimientos. Eso lo vemos en el Evangelio de hoy. Necesitamos el perdón, ¿por qué? Porque ataca de raíz nuestros padecimientos. En sexto lugar, necesitamos vencer nuestra incredulidad. Siempre la incredulidad se mete por el medio cuando estamos buscando un favor, una gracia de parte de Dios. Necesitamos también salir de un supuesto, hermanos y hermanas, complejo de culpabilidad. Cuando no confesamos, cuando tenemos el pecado entre nosotros y tenemos conciencia de él, esto se queda como un complejo de culpabilidad y ahí se quedó y no hacemos nada con él para librarnos de él. Siempre estamos con el complejo de culpabilidad, lo llevamos dentro, nos detiene en la actuación, pero no sabemos cómo qué vamos a hacer para librarnos de él. En octavo lugar, hermanos y hermanas, necesitamos saber que la gracia de Dios pasa también por otros canales que son distintos a veces a los que ordinariamente pasan. Y eso lo vamos a ver en el Evangelio de hoy. La gracia de Dios está dispuesta a manifestarse no solamente por un canal o por un instrumento, por varios instrumentos. En noveno lugar, hermanos y hermanas, conciencia de saber, necesitamos nosotros que el pecado y la enfermedad se relacionan. El pecado y la enfermedad tienen un vínculo y eso lo vamos a ver en el Evangelio de hoy. Finalmente, el décimo punto que estimo yo que sale de todo esto que vamos a evaluar hoy es que la enfermedad, hermanos y hermanas, nos hace tomar conciencia de nuestros pecados. La enfermedad nos hace tomar conciencia de nuestra vida que puede ser incorrecta en la que estamos viviendo. Así que es importante tener estos puntos, hermanos y hermanas. Yo los reflexiono a manera personal y los comparto con ustedes. Pueden haber hasta más puntos aquí, pero por el tiempo que tenemos para discutir, creo que es necesario que pensemos en estos 10. Y hay una diferencia, hermanos y hermanas, entre lo que necesitamos y lo que queremos. Y esto es cuestión de establecer un orden en nuestra vida. Hace poco, hermanos y hermanas, había un gran premio de la lotería y era un premio un poco asombroso, ¿verdad? Y era importante ver cómo algunos canales de televisión se tiraron a la calle para buscar la opinión de personas y hacerle una pregunta de que si ellos resultaran agraciados con este premio o con ese dinero, ¿qué harían si se ganaran ese premio? Y era interesante ver a la gente contestando, pues yo cojo el dinero y me desaparezco de este país, me voy y no quiero saber de nadie. Cuando tome ese dinero, pues me voy a hacer todo lo que no había hecho antes, a disfrutar, me iré del país, me iré de vacaciones. En fin, a veces las preguntas eran respondidas por parte de la gente, hermanos y hermanas, tal vez con unos deseos frustrados que no habían podido lograr, ¿verdad? Pero yo pensaba cuando escuchaba a esta gente, ¿tendrán deudas? Porque si yo de alguna forma me premia a mí un número de la lotería y lo acierto de alguna manera, yo quisiera salir de deudas inmediatamente, yo quisiera poder ayudar a aquellos que están en necesidad, y si es un premio millonario, pensaría en tener una fundación para ayudar a los vulnerables, a los necesitados. Pues todo esto como que le escapa en el pensamiento a muchas personas. ¿Y por qué pasa esto, verdad? Y no estoy juzgando a nadie, pero a veces no tenemos claro qué es realmente lo que necesitamos, no solamente en la vida espiritual, sino también en la vida física, en la vida material. ¿Qué es realmente lo que necesitamos y qué es realmente lo que queremos? Y hay una gran diferencia. Vamos a hablar y a discutir sobre esto y vamos a tener en mente que nosotros somos personas necesitadas del auxilio divino y de la ayuda por parte de Dios para muchas cosas en la vida, lo espiritual y lo material, como hemos visto aquí en muchos momentos. Hemos visto también la disposición por parte de Dios y por parte de Jesús en ese sí quiero de ayudar. Y hemos visto también que al igual que Dios nos pone a nosotros prioridades, ¿te acuerdas? Quien no esté dispuesto a dejar padre y madre, o sea, nos pone a nosotros prioridades en la vida, Dios también tiene prioridades.
Y en esto es que tenemos que pensar. La prioridad para Dios es lo que necesitamos y no tanto lo que queremos. Por eso encontró Jesucristo justo perdonar los pecados en primer lugar de este paralítico. Luego vino la sanación de su enfermedad. Pero la sanación de su enfermedad vino porque los que estaban allí cuestionaron la autoridad que tenía Jesús para hacer algo que estaba reservado solo a Dios, que era perdonar los pecados. En aquel tiempo no se podía pensar, hermanos y hermanas, que un hombre o ningún sacerdote judío no podía perdonar los pecados. Lo más que podía hacer un sacerdote judío era ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados y orar para que se aceptara ese sacrificio. Pero el perdón de los pecados se reservaba solamente a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, en cuanto al paralítico, el pecado inmoviliza a la persona, en todo el sentido de la palabra, ¿no? El pecado inmoviliza a la persona y la paraliza, y eso es lo primero que ve Jesucristo. Algo está pasando en este paralítico. Para aquel tiempo, hermanos y hermanas, pues se entendía que la enfermedad era resultado de un pecado donde la persona estaba siendo ya pues penalizada por parte de Dios por haber cometido un pecado. Pero no obstante, hermanos y hermanas, aquí lo que queda claro es que el pecado en muchas ocasiones se relaciona a la enfermedad y la enfermedad se relaciona al pecado. O sea, el pecado inmoviliza no solamente lo físico, sino que también inmoviliza la vida espiritual. Ponlo de esa manera. Y fíjate cómo esto puede surgir, porque algunas personas ni lo creen. Una persona que pueda tener cirrosis hepática, o sea, su hígado, hermanos y hermanas, totalmente maltratado y con un cáncer en el hígado, puede ser el resultado de una vida tóxica, de una vida alcoholizada. Quiere decir que esa enfermedad es provocada por un pecado, por alguien que no es moderado el beber, por alguien que abusa de la bebida, por alguien que está alcoholizando su vida. ¿Ves tú cómo el pecado brota en a veces situaciones de enfermedad? Una persona que tenga enfisema pulmonar, puede ser que esta enfermedad haya sido pues producto de una persona que fuma y lleva fumando por mucho tiempo y ha desarrollado pues un enfisema pulmonar en cáncer. Quiere decir que el abuso de meter al cuerpo lo que es tóxico y considerado pecado puede llevar a la persona a caer también en una enfermedad. Por eso es que te digo, hay relaciones sexuales, hermanos y hermanas, que provocan una enfermedad porque son no legítimas, son pecaminosas, son realmente desvíos de la misma naturaleza y pueden caer estas personas al cometer estos pecados sexuales en grandes enfermedades temidas, ¿no? Y causar hasta la muerte. Por eso es que tenemos que ver, hermanos y hermanas, ¿por qué es que Jesús da prioridad y ve necesidad en perdonar el pecado primero? Aquí el perdón, hermanos y hermanas, ataca la raíz de sus padecimientos. El pecado, hermanos y hermanas, va a atacar la vida física y va a atacar la vida espiritual. Y el perdón que ofrece Jesucristo en primera instancia, como lo que necesita el paralítico, ataca la raíz de sus padecimientos. Quiere decir, hermanos y hermanas, que si yo tengo algún padecimiento y quiero erradicarlo de raíz, he de buscar el perdón en el nombre de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, en este evangelio se da cuenta de lo que necesitamos. Y Cristo establece que es prioridad y es necesidad que recibamos el perdón por parte de Dios. Jesús es tan grande y tan maravilloso en este evangelio, hermanos y hermanas, que vemos que es capaz de premiar la fe de los amigos del paralítico, porque llama la atención que en muchos momentos del evangelio hay personas que se dedican al cuidado de los enfermos, y el cuidado de los enfermos en aquel tiempo era que no tenían transportación o que no podían acercarse a Jesús por sus propios medios. Y vemos en muchos milagros del evangelio cómo grupos de personas llegaban a los enfermos delante de Jesús. Y hoy hay un signo evidente aquí, hermanos y hermanas, de que Jesús premia la fe de los amigos del paralítico.
Por lo tanto, es importante ver, hermanos y hermanas, que también necesitamos ayudar al enfermo porque hay recompensa por parte de Dios, hay premio, porque significa que si yo tengo fe, yo la comparto, y si tú necesitas de Dios y tienes fe, yo te llevo donde Él. Eso también hay que verlo aquí como una necesidad de nosotros, ayudar al enfermo. No solamente es pedir para mí, es también la intercesión por los demás, ya sea que a distancia espiritualmente tú, Jesús, ayúdalo, o nosotros por nuestros medios físicos ayudamos a la gente a encontrarse con Jesús o a llevar a Jesús donde haya esta sanación. Porque, hermanos y hermanas, convencen al paralítico prácticamente de que necesita ayuda. Y nosotros tenemos que convencer a muchas personas de que necesitan la ayuda por parte de Jesús. Necesitamos promover la palabra de sanidad por parte de Cristo y promover la fe en las personas para que se acerquen a Cristo, que a veces no se dan cuenta que la sanación es doble en muchos momentos del pecado espiritual y de la enfermedad física. Como van vinculados, hay que hacerle reconocer esto a muchas personas. Jesús en este evangelio, hermanos y hermanas, desarrolla, presenta, proyecta su divinidad. Por eso nosotros necesitamos saber que el poder en Jesús es el poder divino. Y el poder divino es todopoderoso. De alguna forma, hermanos y hermanas, ese complejo de culpabilidad lo puede quitar solo Dios, y eso es lo que hace Jesús con este paralítico. El complejo de culpabilidad que no deja manifestar el pecado, el complejo de culpabilidad que a veces por no confesar el pecado yace en mí, me inquieta, me quita el sueño, pero no estoy dispuesto a deshacerme de él, no estoy dispuesto a salir de él. Mire, esto es bien importante en el evangelio de hoy en términos de una sanación espiritual y de librarnos del pecado. Porque aquí, pues, los maestros de la ley se extrañan de que Jesucristo pueda perdonar los pecados, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y cuando tú miras el Evangelio y examinas a este paralítico, pues él fue para que lo curaran de su parálisis. Y primero que nada, Jesucristo lo sana con el perdón de sus pecados. Y en ningún momento nosotros vemos en el Evangelio que el paralítico esté consciente de que haya cometido falta alguna, porque él no lo dice. No sabemos si está arrepentido, porque tampoco manifiesta arrepentimiento. Y no está como que en espera de perdón. De lo que está es en espera de ¿qué? Pues de sanidad física. Sin embargo, Dios conoce el corazón de todo el mundo, hermanos y hermanas. Dios conoce la conciencia, y Dios es capaz de entrar dentro del ser humano. Y ya Jesús entiende como Dios que esta persona lleva en su corazón una falta y está consciente de ella. Hay un arrepentimiento dentro que no ha manifestado y que está en espera de ese perdón. Ante los ojos humanos y superficialmente y midiendo las cosas con criterio humano no se entiende, pero Dios es el que lo sabe todo, y Dios es el que no se fija de ninguna forma, hermanos y hermanas, ¿en qué? En apariencias. Aquí hay que tener claro, hermanos y hermanas, hay unos pasos claves que necesitamos en sanidad espiritual en base a salir del pecado y de que el pecado salga de raíz para que nuestros padecimientos desaparezcan. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Y tal vez el sentido de culpabilidad o el complejo de culpabilidad que nos afecta y nos crea un daño emocional, un daño de conducta, un daño de actitud y un daño espiritual, hermanos y hermanas. Ese complejo de culpabilidad es porque nos hemos quedado en el remordimiento y no hemos dado el paso al arrepentimiento. Quiero compartir contigo rapidito. El Viernes Santo estábamos meditando acerca de Judas para que tú entiendas la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, que es lo que busca Cristo, el arrepentimiento para perdonar nuestros pecados. En el caso de Judas, decíamos nosotros que Judas lo que hizo fue simplemente lamentarse y no se arrepintió. Y vamos al grano con esto. La culpa sin remordimiento es solo culpa. Y el remordimiento sin acción es solo lamento. Un lamento es lo siento. Un lamento es I am sorry.
Y eso no basta, hermanos y hermanas. Eso no es arrepentimiento. Eso se queda en el área de qué? Pues de un complejo de culpabilidad, de un remordimiento que no nos saca de la situación para ganarnos el perdón. Hay unos pasos aquí importantes en la sanidad de nuestro espíritu y el perdón de los pecados. De la culpa uno se mueve al lamento, del lamento uno se mueve al arrepentimiento y del arrepentimiento uno se mueve a buscar el perdón de Dios, que es una gracia de sanación espiritual y física. Por lo tanto, si te quedas en el lamento, te has quedado en el remordimiento. Y eso no nos hace bien a ninguno de nosotros. Todo esto ocurre en ese paralítico, hermanos y hermanas, no ante los ojos de la gente que tienen ojos superficiales para mirar lo que se proyecta físicamente, pero no ven el interior. Cristo actúa como Dios y Cristo ve más allá del interior, del exterior de la persona. Estos maestros de la ley, hermanos y hermanas, ejerciendo siempre la controversia contra Cristo y la incredulidad de las cosas que Jesucristo hace, ellos están conscientes de que solo Dios puede perdonar los pecados. Y de alguna forma como que les choca eso en su vida. Ellos no entienden, y aquí es que nosotros necesitamos entender, ellos no entienden que Jesús es Dios. Y no entienden ni quién es Jesús y no entienden qué hace Jesús. Y necesitamos nosotros en la vida entender quién es Jesús y lo que hace Jesús. Y la autoridad de Jesús le viene por parte de Dios. Demuestra su manera, hermanos y hermanas, Cristo, de funcionar en una forma nueva. Y los maestros de la ley estaban atados como en cosas antiguas y no veían la novedad de lo que Cristo estaba haciendo. Nosotros necesitamos tener una apertura para ver cómo Cristo usa maneras nuevas, hermanos y hermanas, para buscar lo que es esencial. Tal vez para mí sea que me sane de lo físico, pero tal vez para Él es sanar de lo que es espiritual. Lo otro vendrá como consecuencia de lo primero. Sana espiritualmente, como consecuencia tendrás salud y sanarás físicamente. Y en esto hay que tener una apertura con las cosas de Dios. Esto es una forma nueva y una manera nueva de ver cómo Jesús está actuando, hermanos y hermanas. Por lo tanto, a veces, hermanos y hermanas, todavía en nuestra iglesia tenemos personas que no creen que deben de confesarse con un hombre. Y esto es importante meditarlo aquí rapiditamente. Todavía en nuestra fe, hermanos y hermanas, y uno conoce sobre ciertos casos que hasta lo dicen públicamente o si no lo dicen en privado, pero hay personas que no creen en que el sacerdote tiene la autoridad para perdonar los pecados. Esto tiene que estar en nuestra fe, hermanos y hermanas, y es fundamental. Si tú crees que a través de la intercesión de una persona que dice y alega tener el don de sanación, que tú eres sano, si tú en tu mente crees y vas a una misa de sanación y crees que un sacerdote o algún hermano en la fe tiene el don de sanación y puede pedirle a Dios por mi sanación, y muchos alegan que tanto sacerdotes como laicos comprometidos y consagrados tienen el don de la sanación, ¿cómo es posible que uno no crea que una persona como un sacerdote consagrado y ungido en el nombre de Dios no pueda tener la intercesión y la autoridad por parte de Dios para en el nombre de Dios perdonar los pecados? Y decir en el nombre de Dios es decir por el poder de Dios, no es por el poder del sacerdote. El laico que sana y tiene el don de sanación lo hace en el nombre de Dios, por el poder de Dios. Y si nosotros somos capaces de decir, he recibido sanación porque el hermano fulano de tal oró por mí, y en el nombre de Dios y por el poder de Dios y por su intercesión ante Dios por mí, yo he sido sanado. Si yo soy capaz de decir eso, ¿cómo no soy capaz de aceptar en la fe que un sacerdote, por la gracia recibida de su sacerdocio, por el orden sacerdotal y sacramental, por disposición y delegación por parte de Dios que aparece en la Escritura y aparece también en nuestra iglesia, no pueda perdonar los pecados por el poder de Dios y en el nombre de Dios? ¿Qué necesitamos primero? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que Dios cree que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres?
Esto es lo que hay que medir aquí, hermanos y hermanas. La gente de aquel tiempo, hermanos y hermanas, le causa impresión, dice la palabra, lo que Cristo hizo. Y el Evangelio dice que aquella gente alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, refiriéndose a Jesucristo el Señor. La gente alabó a Dios por haber dado el poder a los hombres. Porque se manifiesta, hermanos y hermanas, el poder salvador de Dios entre nosotros. Se manifiesta el poder salvador de Dios entre nosotros y por medio de Jesús. Eso es lo que tenemos que ver, tanto en la sanación física como en la sanación espiritual, en el perdón de nuestros pecados. La comunidad recibe, hermanos y hermanas, dones de parte de Dios para sanar y hasta para perdonar. Esto tiene que estar claro en nuestras mentes, es lo que necesitamos saber. La comunidad de Dios por el Espíritu Santo, tanto los consagrados, tanto como aquellos que no estén consagrados, pero son hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de Dios, de costumbre y prácticas cristianas que agradan a Dios, reciben dones por parte de Dios para sanar y perdonar. La gracia de Dios, hermanos y hermanas, pasa también por otros canales que no son a veces los ordinarios. Eso está claro en 2 de Corintios, versículos 5 al 11 en el capítulo 2, y en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 3 al 5, hermanos y hermanas. Por lo tanto, cuando uno acepta, hermanos y hermanas, humildemente la corrección fraterna, ahí se da el perdón de Dios. Y tal vez no en un escenario sacramental, cuando el esposo y la esposa se piden perdón, se abrazan, reparan el daño que hayan cometido, aunque no sea de una forma sacramental, aunque después tengan que ir al sacramento, pero ya ahí va ocurriendo que el perdón y la gracia por parte de Dios, en ese perdón mutuo hay sanación por parte de Dios. Y esto lo vemos en el matrimonio, lo vemos en la familia, lo vemos en la comunidad, lo vemos con los amigos, lo vemos en el campo de las relaciones humanas. Cristo es el que perdona, hermanos y hermanas, y lo perdonado en la tierra, dice la palabra, es perdonado en el cielo. Mateo 18, versículo 18. Eso está claro ahí para cada uno de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, piensa por un momento. Dios conoce lo que tú necesitas y Dios te va a conceder no necesariamente lo que tú quieres. Y entonces tenemos que pensar, ¿cómo le voy a pedir a Dios? ¿Qué le voy a pedir yo a mi Dios? Y establecer una prioridad, hermanos y hermanas. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Dios obra, hermanos y hermanas, rectamente por caminos torcidos. En algún momento ha muerto alguien, hermanos y hermanas, y la sanidad no vino sobre él al estar enfermo. A pesar de que el grupo de la iglesia fue, oró por él, se leyó la palabra, tuvimos un círculo de oración y oramos por él, el pobre paciente murió. Sin embargo, el sacerdote fue antes, hermanos y hermanas, y antes de ungirlo, lo confesó. ¿Qué era lo más importante para ese enfermo? Que sus pecados fueran perdonados o darle la sanidad. A veces, hermanos y hermanas, en el mundo nuestro es tan complicado que al darle de nuevo a muchas personas, pues el poder caminar como sanación luego de estar paralíticos, con el tiempo se olvidan de Dios. Y la sanación se olvida y esos pies vuelven al moverse a meter a la persona en pecados abominables. Ahí es que Dios mide cuán importante es para las personas lo que quieren o lo que necesitan. Es que Dios lo ve todo, hermanos y hermanas, y no podemos entrar en incredulidad y pensar que Dios no ha tenido misericordia. El camino del Señor, hermanos y hermanas, es para la salvación. La vida en la tierra es pasajera, es por un tiempo, y aquí vivimos, nos movemos y existimos, y Dios sabrá qué es lo que necesitamos. Una apertura, hermanos y hermanas, a las cosas de Dios. Una recepción a las cosas de Dios como en el día de hoy. Fijo nuestros ojos en aquello que verdaderamente necesito y dejar atrás aquello que tal vez quiero y no me acerca a Dios, sino que me aleja. Oremos.
Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.